y hemos invitado a una experta en la materia. ¿Cómo me le va, Isabel? Buen día. Hola, buen día, Yair, Mónica y a todos los televidentes. Bueno, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, de hablar ese tema tan ¿cómo se podría decir? Tan pulloso, mejor dicho, yo creo que toca todas las fibras en casa porque como dice Yair, son muchos temas. Los adolescentes hoy en día son absolutamente vulnerables a muchas emociones, muchas situaciones y como para iniciar este tema, en estos días estuve leyendo un artículo que me dejó realmente sorprendida porque el índice de suicidios en los adolescentes se ha incrementado. ¿Qué está pasando con la salud mental hoy en día de nuestros jóvenes? Muy complejo. Bueno, el tema es que no es solamente suicidio, depresión, bueno, hay muchas enfermedades en tema de salud mental. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso ahí hago un ejemplo y es que a veces los papás quieren llevar a sus hijos a cita y es un tema de que hay que rogar, hay que insistir y muchos de esos dicen, ir al loquero. Ir al loquero, no, yo al loquero no voy, es que ellos no saben más que yo ya tengo todo mi saber y para eso están mis amigas, para eso están mis amigos, entonces es un poco complejo. Hace poco, por ejemplo, recibí un adolescente y la mamá no le dijo que iba a ir al psicólogo, sino que simplemente llegó, lo llevó, yo salí a la sala de espera y le dije hola, mucho gusto y el niño se quedó mirándome de chico y yo qué estoy haciendo aquí con una cara de asombro, ¿qué es esto? Entró y efectivamente la cita no duró ni 15, 20 minutos, porque todo el tiempo estuvo en silencio, en modo mute, que esa es una generación que ahorita hay de los adolescentes, es no expreso, no digo, no me interesa, no me dijeron, ¿yo qué hago aquí? Entonces es tan importante que obviamente la familia le haga saber a sus hijos adolescentes de que hay psicólogos, de que hay profesionales que te pueden apoyar, que te pueden orientar, que te pueden escuchar. Entonces depende mucho también como de ese mismo acompañamiento que la familia le da a ese hijo para que por supuesto puedan empezar a ir a ese acompañamiento. Isabel Londoño Restrepo, ella es psicóloga especialista en terapia familiar, por eso habla de consulta, por eso habla de la necesidad de ir al loquero, al psicólogo. Es necesario hablar las cosas, porque es que yo entiendo, yo no soy papá, pero desde acá, a la barrera, gracias a Dios con los binoculares, veo cómo muchos papás están medio enredados, por no decir la palabra que es embalados con este tema. Entonces, ay Jesús, ¿por dónde empezamos, Moni? ¿Cuál de todos los comportamientos o todas las situaciones que viven son las que deberían tener en cuenta los papás para saber por dónde meterse? Es que yo creo, no sé si estoy equivocada, pero en ese mundo, digamos que yo siento que los adolescentes son un vasito con muchas cosas, muchas situaciones, muchas emociones, muchos conflictos, de todo, y ese vasito es absolutamente hermético. Y para nosotros los padres es difícil, y como dices tú, Isabel, llegar a que vayan a donde un psicólogo, que puedan expresar sus emociones, sus situaciones. ¿Cómo podemos traspasar ese vasito y que sea un poquito más permeable para poderlos ayudar? Bueno, por ejemplo, en el ejemplo que les estaba dando ahorita, algo que yo recomiendo mucho a los padres es ven primero tú. Normalmente cuando se empieza terapia siempre se dice primero asiste el papá o el adulto responsable y después de que asista ese adulto responsable vamos a traer ese adolescente. Cuando se le dice a ese adolescente, normalmente ellos dicen, mamá, ¿y para dónde vas? Voy a una cita con el psicólogo. Entonces ya de entrada ellos empiezan, ¿qué? Incluso no falta el que diga, qué asco ir donde el psicólogo. Tal cual. Sí, hijo, yo voy porque necesito hablar, porque necesito orientación, necesito desahogarme, necesito quien me dé algunos pasos y no necesariamente decirle unos pasos contigo porque ya de entrada ya le estoy diciendo a ese adolescente, ¿sabes algo? Yo no sé, te me saliste de las manos y ese no es el punto. Fue a su primera cita, segunda cita, bueno, hijo, ¿te parece si vas y me acompañas? ¿Acompañarte? Bueno. Fue, te acompañó, te esperó, por lo menos miró, observó, miró el lugar y supo que mamá, papá estuvo. Y es así, es mucho más fácil poder llevar al hijo, pues, por supuesto, a ese lugar y que de una u otra manera empezamos a atacar como esos mismos vacíos y ellos empiezan como a ver esa misma necesidad de, mamá, yo quiero.
como en algunos casos que me ha pasado, que me dicen, Isa, lo traje porque mi hijo quiere una cita contigo. Yo no sé qué es lo que quiere, pero quiere hablar contigo. Isabel, Claro. yo creo que desde la barrera, yo también pasé por la adolescencia, pero por supuesto, pero Todos. nosotros no nos dimos cuenta cuando pasamos por ahí. Es decir, no somos como conscientes de que estamos haciendo las cosas como no es, como que somos rebeldes, como que rebeldes sin causa además, ¿no? No tenemos causa alguna y eso discutimos y todo. Pero el tema ahí es que sabemos que es una etapa donde empiezan muchos cambios al interior del cuerpo, donde el cerebro también empieza a despertar otras zonas. En parte también es porque papás y mamás no comprenden que esa es la adolescencia. O en definitiva no es comprensión, sino que también es como que más bien atajar. Bueno, Es ahí duro, ¿no? es duro. Lo que pasa es que ahí está, como diríamos, lo comediante de todo. Todos nosotros tres pasamos por la adolescencia, ¿cierto? Lo que pasa es que nuestra adolescencia de los tres que estamos aquí fue muy diferente a la adolescencia de ahora. Ok. Nada que ver. A nosotros en su momento nos controlaron mucho más, hubo más control parental, si lo pudiéramos decir. En nuestra época no había un family link, es decir, no había un control en el celular donde me podía decir a mí ciertas cosas de qué hacer y qué no hacer. Ahora ya la adolescencia ha cambiado. Y por supuesto eso hace que un papá piense y diga, es que tienes que hacer lo que yo diga y punto, y es como yo lo pienso y es como yo lo ordeno, y eso hace parte un poco que de pronto no logremos entender, a no ser de que ese padre se haya empezado a educar, por supuesto, en el tiempo y diga, bueno, está bien, no es así, yo te entiendo, yo te comprendo. Y esos cambios que normalmente pues un adolescente tiene son muchos. Las hormonas, todos los cambios hormonales. Demasiados. Y digamos que todo eso hace una relación muy conflictiva. Aquí tenemos un poquitico la presentación de Isabel y hablamos de dejó de ser. ¿Qué significa eso? Dejó de ser. Bueno, los cambios, los ciclos. Un adolescente entra en un ciclo vital de muchísimos cambios, entonces cambios físicos, cambios emocionales, cambios sociales, cambios hormonales, cambios sexuales, cambios en todos los aspectos. De niños, pues obviamente ellos participaban de todos los espacios que mamá y papá, simplemente se llevaban y punto. En la adolescencia ya ellos empiezan a decidir quién es su amigo, a dónde va y con quién va, como ese parte de ese cambio social, parte de ese proceso de dejo de ser niño o puber para convertirme en un adolescente, eso significa dejo de ser. Empiezan, por supuesto, esos cambios hormonales que todos sabemos que de alguna manera y que muchos papás se asombran como, bueno, a los 13, 14 años ya su niño, ya su adolescente quiere sexo. Sexo. Isabel, ¿cómo es esto? Sí, dejo de ser un niño de jugar con mis juguetes, con mis muñecas para querer sexo. Y obviamente eso no lo aceptamos en muchos momentos. Empiezan esos cambios psicológicos, esos cambios emocionales como parte del amor. Dejo de ser un niño que amo solamente a mamá, papá, a mi hermanito, mi perrito, a la mascota, para empezar a amar otro amigo, otro adolescente. Yo lo amo, mamá, es que estoy enamorada, entonces bota la baba por su amiguito, bota la baba por su compañerito, porque simplemente dejó de ser. Y mamá empieza a decir, pero ¿a qué hora? Si era mi niño. Si era mi bebé y no se da cuenta que creció, y ese punto Tal es cual. súper delicado porque Isabel habla de dejó de ser esos cambios y que quiere ya experimentar muchas cosas, y eso también los lleva a ser, hay veces, irresponsables un poco con su parte sexual, y vemos muchos embarazos no deseados, Sí. embarazos no concebidos. Cómo manejar eso también en casa, pero No, sí. ahí sí nos toca, ¿cierto, Jair? Después de la pausa. Es que hay muchas cosas por hablar. Es que vea, como usted deja de ser un niño y empieza a ser un adolescente, usted está buscando nuevas amistades, y esas amistades vienen con una cantidad de cambios, como que usted tiene que usar cierto tipo de ropa, pero usted va a estar con nosotros, vea, póngase esto en la lengua, vea. Sí. Empieza a ponerse el cigarrillito en la boca o el vapeador. No. Vea esa sustancia que es buena para estar en las fiestas. Usted va para los 15 de, entonces vea. Y entonces, claro, usted se va permeando una cantidad de situaciones y ahí conoce el novio. Y entonces es el novio para toda la vida. Uno cree que ese es el novio
de los 13, de los 15, es para toda la vida. Bendito sea Cristo atado. Todo lo que viene de ahí para adelante, en todos los aspectos de la vida, todo eso lo vamos a abordar aquí, porque sí que vienen situaciones como los embarazos no deseados, que ya manifestó Mónica, y que la ciudad de Medellín registra en promedio unos 3.000 o 4.000 casos cada año. Eso es mucho. Ahorita hablo de suicidios en jóvenes. La tasa de suicidio del país es por ahí de 3.000, 3.500 casos anuales. Ahorita hasta marzo iban 700 y piquito, 750 en Colombia, no de jóvenes, general, pero eso nos tiene que preocupar. Oigan, pueden participar. La psicóloga Isabel Londoño, que es especialista en terapia familiar. Isabel, este tema que se nos queda pendiente, que teníamos anteriormente, de esos embarazos no deseados, de ese tema de las hormonas que tienen los adolescentes y que realmente están causando muchas crisis y obviamente los embarazos, problemas, enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo podemos controlar y manejar esto en casa para que hablen y se cuiden desde el amor propio? Bueno, este tema de los embarazos incluso creería que es para un programa completo, porque hay mucho que hablar de todo lo que es planificación familiar y demás, pero lo importante de crear conciencia, obviamente, en el adolescente de cómo está el día tu salud física, cómo está tu salud mental, cómo está tu salud biológica, lo que implica el país, lo que implica la sociedad. Es muy importante esa parte que hace parte de los mismos conflictos y del amor. Un padre lo que tiene que estar constantemente diciéndole a su hijo, son únicas, diríamos, como los únicos puntos. Haya autoridad y amor. Es lo único que necesita un padre, digamos, para que no sufra tanto, entre comillas. Si hay autoridad y amor, es posible poder empezar a controlar, digamos, esos temas de embarazo. Incluso no falta la persona o el papá que dice, ¿a partir de cuándo puedo empezar a poner a mi hija a planificar? Y eso es un tema complicado porque muchos dicen, no, cuando tenga 18, pero a los 18 ya muchas a los 12, 13 años ya tienen relaciones. Han tenido, por supuesto, su contacto sexual, incluso con penetración completa y sin temor y sin nada. Entonces, dependiendo también del grado de complicidad que tú tengas con tu hijo y porque no todos los chicos tienen la misma personalidad. Y aquí aprovecho y me adelanto para la misma respuesta que me das. Hay dos tipos de personalidades en los adolescentes, esa personita rebelde y esa personita sutil. Si yo veo que es un chico sutil, ¿cuál es el sutil? Aquel que todo el tiempo dice, yo como padre lo pongo a hacer algo, o le pongo una norma, o le digo mucho cuidado con tu amigo, mucho cuidado con un embarazo, y ellos todo el tiempo, sí mamá, no te preocupes, todo bien, no hay problema con eso, pero dan la vuelta, se van con sus amigos y tienen su intimidad, tienen su contacto sexual y de un momento a otro ese padre se enteró que está embarazada. Pero ¿a qué horas? Si tú en medio de tu sutileza me venías diciendo que tú no tenías ni novio, que tú no tenías ni amigo y que ni siquiera sabías que era sexo. Ese, de alguna manera, es ese mismo grado de complicidad que yo como padre tengo que empezar a tener con ese hijo y mirar si es de ese lado sutil o si es de ese lado rebelde, que el rebelde es el que todo el tiempo está pidiendo mis derechos. Mamá, es que yo tengo el derecho a planificar, es que yo tengo el derecho a decir que sí y que no, es que yo tengo el derecho a decidir si estoy aquí, si no estoy acá, yo tengo el derecho a quién es mi novio, quién es mi novia, yo tengo todos mis derechos. Entonces, por supuesto, de acuerdo a ese rasgo de personalidad, es mirar hasta qué punto yo como padre o madre pongo a planificar en mi hijo en esa situación de, por supuesto, dependiendo de. Ese es un tema complejo porque resulta que uno pues le tiene que hablar, diría yo, sin tapujos. Sí. Hasta qué punto es coherente y no coherente hablarle así sin tantos tapujos. Y bueno, este tema de la parte sexual y de los límites, como decía anteriormente Jair, que anteriormente en otras épocas se respetaba, o sea, pues no soy pro de la violencia obviamente, pero digamos que esa disciplina y antes pues sí, uno oye a los abuelos, a los papás diciendo a mí me dieron con la correa. Hoy en día eso pues es absolutamente inaceptable, pero ya llega un punto en que te sientas en la casa con el adolescente y él te exige sus derechos, o sea, eso ya es incoherente. Sí.
La letra con sangre no entra. Yo creo que ya esa es la mejor reflexión que se puede hacer sobre ese, no sé, como ese dicho de antes, qué sé yo. Tal cual. Hay mensajitos. A esta hora me cuentan si hay mensajes que nos llegan desde las casas, porque ese tema empieza justamente a ganar mucho de qué hablar. Dice por acá, buenos días para todos, tengo un nieto y tiene 8 años y tiene una cita con psicólogo. Los papás se fueron para otro país y él mantiene diciéndole a la mamá que se lo lleve. Y son 2 hermanos y el otro tiene 2 años. Gracias, feliz día. Soy Gloria Nancy desde Chinchiná. Eso es en Caldas. Soy la abuela. Moni. Buenos días, excelente tema. Considero que con los adolescentes es importante una comunicación asertiva. Sacar tiempo para ellos, compartir, integrarlos en diferentes actividades familiares. Tuve 2 hijos, son adultos y seguimos compartiendo aunque tienen sus hogares. Los adolescentes de ahora los dejan mucho solos por el trabajo de los padres, eso es cierto. Escribe Sor María. Es muy cierto lo que dice, yo creo que los roles hoy en día, las actividades, el trabajo han cambiado, lo que hablábamos un día en un programa anterior, de las dinámicas familiares y esos espacios, tan solo los niños no son tan acertadas. Ahí es otro tema muy importante porque ¿dónde le ponemos ese límite entre soltar y descuidar? Porque tenemos que estar pendientes, pero también le tenemos que dar la libertad para que ellos asuman sus consecuencias, para que sean responsables, para que se hagan dueños de sus actos, de sus cosas. ¿Cómo sería ese límite que tenemos que dar en casa? Digamos que los chicos ahora, ellos son sin límites, pero nosotros como adultos somos los que tenemos que poner límites, pero límites desde la conciliación, un límite desde el respeto, desde una convivencia, más no desde la imposición, que allí es cuando se nos sale de las manos y allí es cuando empiezan los papás a decir, no me lo aguanto, no me lo soporto, qué pereza, no hace caso, este chico tan rebelde, dentro de lo que les decía, esa personalidad rebelde. Pero parte de esos límites tiene que haber un control parental. Entonces, parte de ese control parental, obviamente, como decía ahora, depende mucho del tipo de adolescente. Hay adolescentes que no necesitan 100% ese control porque son juiciosos, porque están en casa, porque son pendientes de mamá, porque son colaboradores, porque parecen un adolescente adulto, parecen un viejito. Pero hay otros que son esos adolescentes libres, en medio del libertinaje, ahí es cuando hay que poner el control. Entonces, importante detrás de eso. Recomendaciones que incluso ahorita las podemos ampliar antes en el cierre del programa, pero lo importante de no manipule, no imponga a su hijo, no le juzgue, no le señale. Y hay un punto importante que incluso ayer hablaba con una colega de este tema y es: no busques ganarle a tu hijo, por lo contrario, gánatelos. Tú te tienes que ganar a tus hijos, si tú no te ganas a tus hijos, no vas a poder poner límites, porque ellos no te van a escuchar y eso es lo que ocurre ahora, ellos no escuchan. Aquí hubo una reflexión alguna vez de uno de los expertos invitados, recuerdo que nos dijo, es que hay que soltarle la pitica, ¿cierto? Como las cometas, los barriletes. Usted suéltelo, que se vaya. O como en el carro, usted le presta el carro, vaya tranquilo, haga todas las vueltas. Y el papá y la mamá son como los seguros, la póliza, contra todo riesgo. Entonces vayas en el carro tranquilo, maneje. Y en un momento, si roza otro carro, pues usted asuma si tiene la mesada. Pero si lo choca muy duro, venga a la póliza que yo lo arropo. Más o menos esa analogía creo que debe quedar en todos nosotros. Especial en los que son padres. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá de alguna manera siempre están ahí. El tema es que el adolescente va y hace un montón de cosas y a veces es difícil como solucionar tantas situaciones. Cambios familiares, divisiones. Sí, el hijo quiere para un lado, supongo yo, la familia para el otro. Se incrementa la tolerancia. ¿De quién? ¿De la mamá, del papá? O de todos. ¿Quién tolera a quién? La queja todo el tiempo. El adolescente dice, mis papás no me escuchan, no me comprenden,
Los horarios. Ay, ay, ay. Un complejo. Hasta las 12. Hasta las 12, hasta las 10, mamá, no, yo llego a las 11:55, no, hijo, entonces, y no falta la mamá que dice, yo me quedo aquí despierta y cuando llegas, vas y me dices. Entonces, claro, ellos llegan a las 11:55 y no falta el que miente, mamá, hola, ya estoy aquí, ah, bueno, hijo, ya me voy a dormir, pero vuelve y se va. Ah, no, upa, Dios mío, mejor dicho. Hobbies Eso y sí. pantallas, Moni, no lo vamos a tocar todavía. Dele espacecito a eso. Vamos a la pausa y ya volvemos. Esos castigos coherentes, esas consecuencias coherentes en casa y pues poner algunos límites, porque también no sé qué tan válida es la cantaleta y Ay, el mamá, es que ejemplo, usted es muy cantaletosa. pero ¿ve? hay veces queda un poco, diría yo, no ¿Y sé. sabe qué es lo peor? La comparativa. Mamá, pero es que la mamá de Menganito lo deja estar más Total, tiempo. sí. ¿Qué decir de eso? Temazo. Sí, el tema de la cantaleta, ahorita Mónica decía tras cámaras de que a veces la cantaleta puede ser buena, de pronto, como diríamos, la goterita todos los días, la goterita todos los días, en algún momento le va a quedar algo. Eso ocurre más de pronto en un adulto, en un adolescente, poquito, en algunos, dependiendo, vuelvo y digo, el tipo de personalidad. Es, si tú te enganchas como padre, si tú todo el tiempo le estás cantaloteando, todo el tiempo es rutina, costumbre, lo mismo, necio. Entonces hay una tarea es, no te enganches con tu hijo. Si tú te enganchas con tu hijo, ya de entrada vas a ganar una pelea. Y si tú cantaleteas todos los días, vas a ganar una pelea. Y ahí la pregunta es, tú como papá, ¿te quieres ganar una pelea o como decía yo ahora, o te quieres ganar a tu hijo para que te escuche? Porque es que ahí está el tema un poquito de los temas de los cambios familiares, las pantallas. Ahora los chicos están todo el tiempo a través de la pantalla, y se comunican entre los hermanos y se comunican entre los amigos a través de un WhatsApp, a través de un montón de programas que todos hay, o incluso no falta el niño o el chico que le dice, mamá, mándame la lista al WhatsApp de lo que tengo que hacer, cuando la mamá está enfrente y se lo puede decir. Entonces, todo es, por supuesto, esa generación mute, normal, relájese, mándeme el mensaje, pero es que tú no tienes que ir a ese lugar, póngame eso ahí para yo acordarme. Entonces ahí me pierdo yo con todo esto, ¿cómo se corrige a un adolescente? La embarró. ¿Y cómo sería ese castigo coherente? Porque lo primero, ahora que tú dices, como siempre están con el celular conectados, o sea, ellos viven en otro mundo, los audífonos, y uno, hola, ¿cómo? Hola, te estoy hablando, no, ni se enteran. Entonces, ¿cómo corrige? Porque yo digo, y en casa seguro les pasa, hiciste esto, dame tu celular, queda decomisado, pero no sería el castigo coherente. ¿Cuál serían los castigos coherentes acorde a los errores? Bueno, de entrada sabemos que con el tema de la crianza positiva ahora, pues dar no es castigo, sino consecuencia aplicada desde una falta. Ya un adolescente, con ello se puede conciliar y negociar. Entonces, yo como padre no puedo llegar y decir, te decomiso el celular por 3 meses. De entrada, 3 meses no sirve, papá. Me disculparán, no haga esa burrada. Te excluye. Porque eso de alguna manera le está diciendo a su hija, bueno, celular no tengo, pero tengo el televisor, pero tengo la computadora, pero tengo la PC, ¿cierto? Y lo peor es que saben instalar WhatsApp y todo eso en todos los dispositivos, hasta en el televisor lo instalan, qué berraquera. En todas partes. Entonces, es básicamente, listo. 1, no me engancho. 2, hay una consecuencia aplicada por esto. Entonces, como ya son adolescentes, adultos, que ellos se piensan adultos, entonces, bueno, hijo, proponme, cometiste esta falta, dame una propuesta. ¿Cómo puedes tú asumir esa falta? Y muchas veces los adolescentes están esperando que el papá imponga. Y cuando tú vienes y le dices a tu hijo, dame una propuesta, muchas veces se quedan como, propuesta. Ahí entramos en esa comunicación asertiva o en esa comunicación, porque hay 3 tipos de comunicación con un adolescente: la afectiva, la efectiva y la superficial. Y parte de esa, digamos, efectiva es
dame una propuesta, hijo, y ellos empiezan a proponer, bueno, mamá, entonces, ¿qué te parece? Si entonces yo el sábado, yo sé que tú me habías dado permiso de salir con un amigo, con Cristian, pero entonces hagamos una cosa, yo no salgo el sábado, pero salgo el domingo. Es mucho mejor cuando ellos te proponen y por supuesto tú como adulto dices, bueno, listo, está bien, pero tú sí crees que esa consecuencia sí hace parte de esa falta que tú cometiste, porque también hay un punto, hay que organizar como adulto faltas altas o faltas graves, faltas medias y faltas bajas. Si yo tengo claro como padre ese tipo de faltas y por supuesto se las hago saber a mi hijo adolescente, hijo, una falta grave es que robes, una falta grave es que le pegues al compañero, una falta grave es que asesines el pajarito, pues no sé, cosas así. Esa falta grave tiene una consecuencia, estas y estas y estas son las que yo te propongo. ¿Cuáles me propones tú? Importante, en casa todos, comunicación asertiva y poner muy claras las reglas de casa. Por ejemplo, en ese tipo de adolescentes con la personalidad rebelde, el que tiene que estar todo el tiempo sus derechos, sus deberes, con ellos en algunos casos sí, o sea, si tú le dices no hagas esto, ellos lo hacen al contrario. Entonces, en muchos casos sí sirve, en algunos, en otros no, porque ya también ya saben que se le está metiendo algo diferente. Que no haga es. la tarea. Ah, bueno. No, si no quieres estudiar, pues no estudies, porque ahí hay un límite. En estos días también me reflexionaba, porque listo, uno puede dejar que asuman sus consecuencias si es necesario que los niños hoy en día tengan la conciencia de que todo acto tiene su consecuencia, pero uno no los puede soltar, porque es que, vuelvo y digo, uno tiene que saber con quién anda, cómo salen de las fiestas, si salen, si tomaron, si no tomaron, si vapearon, si sus amigos, qué están haciendo, para dónde van, si los vamos a dejar dormir en otras casas, que eso es otro tema tan delicado. Entonces ahí hay una línea muy sutil, ese tire y afloje. ¿Cómo hacemos con esos permisos? Porque es que ya es la fiesta, la salida, todo. ¿Cómo manejamos esos permisos, esa línea tan sutil en casa? El tema de los permisos, pues obviamente tiene mucho que ver con, básicamente con el grado de confianza que yo le tenga, por supuesto, a mi hijo. Si yo no confío en mi hijo, imposible que yo como padre le diga, listo, hijo, a las 11, a las 12, a la 1, está bien, nos vemos, yo voy, te recojo y te llevo. Pero si no hay confianza, empieza ese temor generado en ese padre y no te dejo y no me parece y no estoy de acuerdo. Entonces, es que es muy complejo decirle a un padre en este momento, sí, a un adolescente déjalo hasta las 11, hasta las 12, una. Depende mucho de la situación familiar, depende mucho de esa complicidad, por supuesto, que se vive en casa. Ay, Jesús ¿Qué le bendito. pasó? No, yo estoy respirando, yo estoy imaginando la situación. Un hijo le dice a uno, voy a amanecer. Pepita adolescente. Pepita ¿Cómo va a adolescente. hacer eso? ¿Se imagina que Pepita diga, no, es que voy a amanecer en casa de Manuela? Ay, ¿Y quién es Manuela? ¿Y los papás de Manuela? No, eso es una cosa. Y entonces aquí dice, no impoder ni sancionar. Y entonces, ¿qué hace uno? No, papás, de verdad. Uy, desde acá mucha empatía con ustedes. Qué trabajo y qué camello tan bravo. Mi mamá, Dios me perdone si en la adolescencia la hice patinar tantas cosas. Ay, no. Y tenemos más participación. Espéreme. Tema está, mejor dicho, complejo. Ya vamos con los mensajitos. Una cosita aquí Claro. nada más por decir, no imponer ni sancionar. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los papás? Lo que decía ahora, si tú no impones, si tú no sancionas, si tú te los ganas, si no le juzgas, ellos te van a escuchar. Eso de entrada, miren, un adolescente ahora lo que necesita es ser comprendido. Compréndalo, comprenda que es su adolescencia, que dejó de ser, comprenda que tiene sus cambios, comprenda que es rebelde, comprenda que es necio, comprenda que es fastidioso, comprenda todo eso. Póngase en los zapatos de ese adolescente y vas a ver cómo poderlo guiar. Pero si usted todo el tiempo vuelve y digo, pelea, usted lo que necesita es un hijo, no un enemigo en la casa. Mire, Si hace eso, enemigo. yo creo que comprenda a su hijo, tome mucha infusión de manzanilla y pida cita regularmente donde el psicólogo, y todos tenemos una dinámica familiar. Mensajes, ahora sí. Mándenme los mensajes. Mónica está que se habla. Dice por acá. Excelente programa. ¿Por qué nos cuesta hablarle a los hijos de la vida desde la palabra de Dios? Buen tema. Dios los bendiga. Buen tema. Sí, porque a los muchachos no les gusta ir a la Eucaristía y demás. Ah, Ahí va el
segundo, Moni, el segundo. Buenos días. ¿Qué podemos hacer cuando la mamá trata de poner límites con los adolescentes con violencia, golpes y humillación? Gracias por el excelente programa, Gloria. Eso es duro. Complicado. Ese tema de la violencia, lo que pasa es que digamos que hay diferentes tipos de gobierno y ahí siendo muy resumidos hay un gobierno que es como ese tipo Karate Kid. El mamá y papá se golpean, entonces mamá golpea a su hijo, entre los hijos, entre los mismos hermanitos se golpean y lo que estamos generando allí, por supuesto, en ese adolescente es que cuando esté adulto tenga una creencia de subyugación, de sacrificio y de la misma rebeldía. Por eso es que, por supuesto, cuando entramos a ponerle límites a un hijo desde la violencia, no estamos pensando qué va a pasar en ese futuro. Entonces, lo importante de lo que decíamos ahora, yo comprendo, pero también tengo que pensar que estoy formando un ciudadano afuera. Si yo lo castigo con el golpe, ¿qué va a hacer de él entonces? Si es una constante y es muy repetido, ¿qué va a hacer de él cuando esté, por supuesto, adulto? Isa, y el tema de qué hacer con los niños para que entiendan un poco sobre la palabra de Dios, niños, adolescentes. Enseñarles de la familia con base en la palabra de Dios. Eso es un tema bastante complejo porque parte desde la idiosincrasia, la espiritualidad, todo lo que la familia le inculcó desde muy niño. Sin embargo, obviamente, nunca es tarde para empezar a abordar el tema. ¿Se puede hacer algo? Sí, incluso eso es un tema también para un programa completo porque hay mucho también tela que cortar. Y el tema, obviamente, de Dios, pero a un adolescente más que entrarle a Dios es hablarle primero de que hay una espiritualidad, ¿cierto? Y la espiritualidad no tiene que ser siempre Dios. Si tú te sanas, si hay un espíritu sano, si esa parte va conectada con muchas partes en función de la religión, ya vamos llegando en función, por supuesto, de lo que es esa parte desde la palabra, que hace parte de lo que es la inteligencia espiritual, porque hay diferentes tipos de inteligencia, la espiritual, la emocional, la racional, la psicológica, la física, y dentro de eso está esa, por supuesto. @clínica para el ser humano en Instagram. Además, psicóloga Isabel Londono R. Me estaba confundiendo. @psicóloga Isabel Londono R. Para que ustedes busquen en Instagram. Y así también @clínica para el ser humano. Esas cuentas las pueden seguir. Y hay un número de celular. ¿Tienen dificultades con el adolescente en casa? Es necesaria una terapia no solo con el adolescente, sino toda la familia. 301-349-0924. Isa, siempre es un gusto tenerte por acá. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y quiero cerrar con 2 puntos muy rápidos. Corticos. Sesiones familiares, una vez a la semana con la familia y adolescente, reúnanse y establezcan normas, límites, amor, sentimientos, cómo vamos, consecuencias, y eso se va ayudando mucho. Y finalmente, este sábado, 1 de junio, hay un taller para padres que se llama Adolescentes en Casa, hijos adolescentes, que hará la psicóloga Natalia Morato, que también ha estado aquí. Adolescente en casa, ese fue el tema de hoy aquí en ¿Qué pasa en casa? Nos quedó faltando mucho tema por cortar. Nos vemos mañana, Yair, tenemos un testimonio de vida increíble. Qué rico que nos acompañaron hoy en esta mañana. Oiga, mañana evento de Madres del Canal Televid. Los queremos mucho. Vea. Chao, chao.